Saludos cordiales, un placer estar de nuevo en sus hogares. Este es un programa especial de la Caja de Pandora, donde vamos a hablar de una fecha clave para la independencia y para la constitución de la República del Ecuador. La batalla del 24 de mayo, fecha decisiva, momento crucial para nuestra historia. Y por ello hoy hablaremos con dos historiadores, con Marcela Costales, historiadora reconocida y apreciada, ¿no? Además viceprefecta de la provincia de Pichincha. También estaremos con el doctor Juan Paz y Miño, historiador hasta hace pocos días atrás, el cronista de la ciudad de Quito. Un inmenso placer tenerles aquí. Y también estaremos conversando más adelante con Santiago Pasos, chef e investigador de la culinaria ecuatoriana, que va a descifrarnos qué es lo que posiblemente consumieron los próceres de la independencia, los libertadores, cuando se produjo esa batalla crucial, la del 24 de mayo. Vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Quisiera en primer lugar presentarles un reportaje en el cual mostramos algunos elementos básicos de esta batalla, de esta fecha que hoy nos convoca. Vamos a verlo. El 24 de mayo celebramos un aniversario más de aquella fecha en que se produjo la batalla del Pichincha, el 24 de mayo de 1822, con la cual lo que hoy es Ecuador conquistó su independencia frente a España. Tenemos que recordar que el 24 de mayo de 1822 se produjo la batalla decisiva, que es culminación del proceso de la independencia. Ese proceso se inicia con la Revolución de Quito, cuya fecha máxima es el 10 de agosto de 1809, cuando se constituye una junta soberana. 13 años más tarde, recién estamos conquistando la independencia plena. Por consiguiente, en Quito, 1809, nace el proceso de la independencia. La construcción del templete a los héroes en el Pichincha, con la batalla del Pichincha, de tal manera que es muy significativo construir allí un templete que recuerda esta batalla heroica, esta situación de culminar la independencia del país, y desde luego destacar un hecho no solo de gloria militar, sino de gloria, fortaleza, heroicidad humana. La campaña del 24 de mayo de 1822. Esta es una lucha que comienza en un ideario, digamos, del libertador Simón Bolívar por independizar esta parte tan importante de América como es la presidencia y Real Audiencia de Quito. El itinerario que sigue Sucre desde la Tacunga hacia Quito. De la Tacunga a Sucre sube con sus tropas al valle de Teopuyo, luego sigue al valle de los Chillos, sigue a Turubamba, pasa a Chillo Gallo. Ahí se reúne con sus tropas, pernocta, y en la noche del 23 al 24 de mayo, las tropas españolas en el Panecillo avanzan hacia este lugar para detener a las tropas de Sucre. Y el batallón Paya, que hacía la vanguardia de Sucre, toma contacto a las 9 de la mañana con las tropas españolas del batallón Aragón. A las 12 del día prácticamente el ejército de Sucre alcanza una gran victoria sobre el ejército español, aproximadamente a 600 muertos, 400 españoles y 200 patriotas. Las unidades victoriosas de Sucre pues persiguen a las tropas españolas y acampan en las estribaciones de las lomas de Chaquimaliana y La Chilena para el día 25 ingresar con Sucre en la ciudad de Quito y prácticamente tomar la ciudad. En 1922 se erige aquí en la cima de la libertad un obelisco en homenaje a los héroes de la batalla de Pichincha. Porque aquí pues es el lugar exacto en donde se dio
la batalla de Pichincha. Con la batalla del Pichincha, no solo que alcanzamos la independencia como país, rompimos el coloniaje, sino que con ello se permitió que nosotros pasemos a formar parte de la Gran Colombia. A los 5 días de esa batalla nos unimos a la Gran Colombia. Y en 1830 nos separamos de la Gran Colombia para fundar la República del Ecuador. O en otras palabras, gracias al proceso de la independencia, pudimos ser la república que hoy somos. Allí está una reseña de un proceso, como han dicho los historiadores, ustedes en varias oportunidades. Esa fue una fecha decisiva, gloriosa, pero tardó desde 1809 a 1822, 13 años. ¿Qué ocurre en ese lapso? ¿Qué pasaba con la corona española? ¿Qué ocurría con estas fuerzas que insurgían para cambiar ese estado, ese modelo, ese sistema que se vivía? Marcela, bienvenida. Gracias por la invitación, Rodolfo. Yo creo que este es un proceso que va mucho más allá de los 13 años. Usted debe recordar que hay una fecha clave que en cierta manera abre la insurgencia de estos territorios de la Real Audiencia de Quito contra España. Esa es 1765, el más grande levantamiento indígena que registra la historia y que estuvo encabezado por una mujer, por Lorenza Bemanay Tacuri, una mujer de 56 años que vivió todo la mita, el concertaje, como vivió todo el pueblo de Chimborazo, que es el que se levantó con ella. Este levantamiento concitó la presencia de más o menos 10.000 indígenas y se unió todo lo que actualmente es Ambato, La Tacunga, Guaranda y demás, y la corona española estuvo a punto de caer. Aparecen líderes... Allí esa insurgencia demandaba que culmine la presencia de la corona española. Bueno, era un enfrentamiento sobre todo por las mitas, por los batanes, por el trabajo en concertaje y por los famosos diezmos, que de la pobreza en la que vivían los indígenas mitayos tenían que dar el 10% de lo poco que recibían para la iglesia, en definitiva para la corona española. Entonces fue una opresión de índole económico, social y político contra el que se levantaron. Y aquí, luego de este levantamiento, surge esa gran tendencia de los llamados curas libertarios de Riobamba, Tadeo Orozco y Piedra, Vallejo, en fin, que son la carne y sustento del pensamiento de Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Es decir, que no es un proceso de pocos años, es un proceso que viene de mucho tiempo atrás y que además concita la presencia de indígenas, de afros, porque nadie se acuerda de las 35 rebeliones de los afroecuatorianos, tanto en Loja, en Catamayo, en las haciendas de los jesuitas, como en el sector de Carchi y de Imbabura. Todo esto fue ya formando la masa que iba creciendo en el descontento social, en el despertar de una conciencia revolucionaria, y es lo que va preparando las diversas etapas que culminan con la batalla de Pichincha. Es mucho más largo, y también se olvida la presencia de la mujer, la mujer como Lorenza Bemanay Tacuri, las llamadas mujeres de las guerras de Quito, que estuvieron presentes desde aproximadamente 1804, que llevaban su escarapela amarilla y negra y que se enfrentaron con entera solvencia, inclusive contra el tirano Toribio Montes, el carnicero, cuyo nombre está en una de las calles de Quito como un héroe. ¿No? Sí. Que es una el pacificador, aberración. Es una aberración. Vino de España para ahogar el levantamiento de los criollos quiteños y de estas fuerzas populares. Así que, le repito, Rodolfo, es un proceso mucho más largo y mucho más glorioso para un pueblo que no inclinó su cabeza frente a nadie, pese a la dureza del dominio español. Es muy interesante saber cómo este proceso estuvo sobre todo alimentado por el ímpetu de la juventud, ¿no? Una juventud que luchó denodadamente y que tuvo enormes esfuerzos físicos. En la reseña veíamos ese decurrir hasta el Pichincha, ¿no? Que es largo, es inmenso, ¿no? ¿Cómo recordar? ¿Qué es lo que podemos recrear ahora en cuanto a la presencia y participación de los jóvenes en una batalla decisiva? Gracias, Juan. Rodolfo. Nos referíamos en esta entrevista anterior, que son estos 13, 14 años, si tomamos 1808, del proceso final, definitivo de la independencia.
pero sin duda alguna, en la Real Audiencia de Quito, como dice Marcela, se había acumulado desde antes una resistencia a esta dominación, a la explotación social, a la explotación sobre los indios. En el año 1765 no solamente hay una gran rebelión indígena, todo el siglo XVIII hay como 10 grandes rebeliones indígenas. Así es. 1765 hay la rebelión de los barrios de Quito, Así es. que se enfrentan a las autoridades. La revolución de las Entonces alcabalas. hay una De los acumulación de estancos. fuerzas contra este poder que poco a poco genera una conciencia de libertad, porque claro, no es del siglo XVI. Conforme avanza el XVII, en el XVIII está ya formándose cada vez una conciencia libertaria sobre la base de hechos de reacción frente a la explotación. frente a la Pero situación solo colonial, a partir etcétera. de agosto de 1809 se decide crear una junta de gobierno y decir, bueno, vamos nosotros ya a gobernar. Respondo las dos cosas. La una, la coyuntura para la independencia la abre la invasión de Napoleón a la península ibérica, tanto España como Portugal. A veces se confunde, se dice que esa era la causa. Por ejemplo, hay toda una corriente europea que dice que nuestra revolución de independencia se vincula a las revoluciones atlánticas y a la crisis de la monarquía española. Esa es la versión de ellos, la versión europea. No es cierto en mucho desde nuestra perspectiva. Lo que ocurre es que la invasión de Napoleón genera el último motivo para aprovechar de él y realizar entonces el pronunciamiento del 10 de agosto de Entonces 1809. hay un uso político, una Sí, 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 sí. estrategia. ¿no? Y 3 años más tarde de ese 10 de agosto de 1809, la batalla decisiva el 24 de mayo de 1822, claro, es una confluencia ya no solo de fuerzas quiteñas, eso es lo interesante de esa batalla. Están allí gran colombianos, hoy diríamos venezolanos, colombianos. Están también del Perú, del Alto Perú y del sur. De Están Chile, argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos. Entonces es una confluencia, hoy diríamos, internacional de fuerzas. Ese término no sirve para la época, pero es una confluencia de fuerzas decisiva para una de las batallas más significativas. Después de la de Boyacá, que libera Nueva Granada, 1819, la del Pichincha, 24 de mayo de 1822, libera la Real Audiencia de Quito. Y enseguida vienen las dos últimas batallas, Junín y Ayacucho, que liberan el Perú y el Alto Perú, actual Bolivia. Y se ha liberado la América. En estas batallas participan sobre todo jóvenes. Pensemos en el mariscal que conduce la batalla del Pichincha, Antonio José de Sucre. Es una persona jovencita, por ponerlo en estos términos. 24 y recordemos a Abdón Calderón, que en la batalla del Pichincha es quien lleva la bandera adelante. Sí. Es un niño, por eso mismo se lo denomina héroe niño. Así es. Bueno, las tropas estas tienen una fuerza de juventud patriota que ha hecho suya la conciencia de libertad, de independencia, y que lucha viniendo de otras regiones a liberar una región. Allí nace lo que llamaríamos este gran espíritu latinoamericano que nos une. Muy bien, un gran inicio. Vamos a hacer una pausa brevísima. Volvemos para seguir recordando con dos historiadores la batalla de Pichincha y ese proceso inmenso que se vive desde antes de esa fecha. Ya venimos, no se vayan. Cuando volvamos, nuestros invitados explicarán por qué la mayor parte de relatos históricos sobre las grandes transformaciones suele omitir la presencia de los olvidados de siempre. La historia oficial es escrita por los vencedores. Juan Paz y Miño citaba al héroe niño y vale la pena entonces que inmediatamente veamos un video para ilustrar la presencia de la juventud en este proceso libertario. Lo que se llamaba la Real Audiencia de Quito había tenido ya muchísimos movimientos libertarios. 65 rebeliones del pueblo de Quito contra la corona española. El 24 de mayo es una culminación de todo el proceso que hizo la gente de Quito, inclusive aquel que se llamó las guerras o las mujeres de las guerras de Quito. La historia oficial solamente nos dejó rescatar algunos nombres,
pero hay muchísimos más que son parte de esta epopeya. A mí me gusta recordar con muchísima admiración al coronel Juan Aurelio Pontón, el guerrillero alauceño, aliado del general Sucre, y quien fue un guerrillero que sobrepasa las páginas de la historia. Ellos vinieron desde Alaucí y fueron los que abrieron el camino a Sucre. También hay que recordar a las guarichas, a estas mujeres soldaderas que acompañaron al ejército libertador, mujeres indígenas, mujeres mestizas. Ellas fueron combatientes con el guaguito cargado a la espalda, estuvieron en combate, limpiaban las armas, ayudaron a cargar las armas, fueron cocineras, amantes, enterradoras, zapadoras. Sin ellas no se habría dado la independencia de América entera, no solo del Ecuador. Imagínense lo que es pasar por los desfiladeros de los Andes, donde rodaban seres humanos y mulas con vituallas y por donde caían los cañones y todo, superar ese avance en los Andes, ese avance terrible, en donde realmente quienes fueron heroicos son los indígenas, que trajeron los cañones, la artillería, o sea, eran seres humanos especiales. Tanto el general Sucre como el último de los combatientes estuvieron dispuestos a dar su vida por la independencia de esta patria. La condición humana de los libertadores está ligada con la voluntad de los seres libres de no doblegar esa libertad ante nadie. La mayoría eran jóvenes. Recuerde que en aquellos tiempos llegaba desde Lima una Manuela Sáenz de 24 años. Recuerde que el general Sucre tenía la misma edad. El general Córdoba, ese victorioso de Pichincha, aquel que combatía con el sombrero de paja toquilla puesto sobre la bayoneta el momento en que iba a entrar en combate, era un jovencito. Los afros e indígenas que le acompañaron, la mayoría de ellos tenían menos de 30 años. Fue un movimiento de la juventud. Abdón Calderón cumple el papel de llegar a ser un mito, porque en él se resume este ideal de la juventud por la libertad, por el ejercicio de la libertad. Entonces recuerde usted que nos contaron que le dieron un cañonazo en una pierna, luego en la otra pierna, que sostuvo la bandera. Independientemente de eso, Abdón Calderón es el símbolo de todos aquellos seres humanos que amamos la libertad. Se le dio todo este hálito, este emblema de misterio para hacerlo aparecer más heroico. Era innecesario, ya fue heroico al haber combatido en Pichincha junto a Sucre, junto a Córdoba, con armas mucho menos fuertes que las de los españoles. Un pueblo siempre tiene una historia, ningún pueblo puede vivir de espaldas a su historia. Y realmente un árbol puede vivir sin flores, pero no sin raíces. Y a nosotros como pueblo nos trataron de cortar las raíces y nos distorsionaron inclusive los personajes. De Manuela Sáenz nos dijeron simplemente el amante de Simón Bolívar, y nos ocultaron que fue combatiente de Ayacucho, miembro de la caballería del general Miller, miembro del Estado Mayor de Bolívar. Cuando se nos impone una historia oficial, perdemos de vista todo un marco filosófico, ideológico, político y militar que se dio en aquella época. Y tampoco los libertadores nacieron por generación espontánea. Estos libertadores vienen de un proceso muy anterior, que es el de los levantamientos indígenas y el de los levantamientos afros. Si eso olvidamos, simplemente tenemos la historia cronológica. El 24 de mayo de 1822 se enfrentó el general Sucre, pero no vemos ese generoso mar de la voluntad humana de todo un pueblo que se levantó en armas. ¿Quién escribió esa historia oficial que nos ha impedido descubrir a esos otros personajes, a las guarichas, a los afros, a los indígenas que lucharon en estas batallas? Rodolfo, mire, la historia oficial es escrita por los vencedores. Entonces son ellos los que aparecen con toda la grandeza y toda la posibilidad mágica de ser quienes quedan como padres de la patria. Entonces, recuerde usted, el escolar ecuatoriano nos decían la típica historia que nosotros éramos unos pobres tianguecitos de medios salvajes que estábamos aquí regados por el territorio mientras no llegó el glorioso imperio de los incas. Pero nunca nos dijeron que para entrar en estos territorios, tanto Tupac Yupanqui como Huayna Cápac tuvieron que guerrear 40 años. No ha de haber sido porque se encontraron con un grupo de salvajecitos. Y luego nos vino el Imperio Español, entonces tuvimos que adoptar las modas, las costumbres, la lengua, la religión, a sangre y fuego. Inclusive la religión nos fue impuesta a sangre y fuego. Y así se fue distorsionando la historia oficial. Y en estas páginas había que completamente expatriar
a los indígenas. Como eran demográficamente muy fuertes y su presencia heroica y además de eso muchos seguidores, no pudieron borrarlos del todo. Pero los afros, Rodolfo, y las mujeres. Conversábamos de esta cámara. Las guarichas, por ejemplo. Imagine usted que en ese ejército, que venía con los pies vendados con trapos, no era un ejército que venía con botas lujosísimas, grandes cabalgaduras y demás, era un ejército casi de harapientos. Eso le da mayor heroicidad. Mire cómo cruzaron los Andes sin congelarse. Caminar largas caminatas, cargando cosas y además bajo la tensión de la batalla, no con una alimentación regular. Ese ejército estaba también compuesto por mujeres. Recuerde usted, y me dirá nuestro querido historiador, el doctor Pazmiño, que es un hombre de mucha seriedad en la investigación histórica, como otros no lo son. Cuando se descubre a las hermanas Jurado de Ambato, que estuvieron vestidas de soldados, porque no era posible que una mujer entrara en batalla con la vestimenta femenina. Pero las otras guarichas de la clase baja, del pueblo común, ellas iban con los tiros amarrados como un collar de fuego, iban con el niño cargado a la espalda, y ellas eran zapadoras, cocineras, las mujeres enterradoras. han tenido que jugar ese papel en diversas batallas en nuestra América, ¿no? Los zapatistas, en todas. La Revolución Mexicana tiene también la presencia de y eso muchas se mujeres. olvida, Rodolfo, porque no era posible que la mujer tuviera un papel tan descollante en la historia, y lo tuvo, es una combatiente, igual que todos los demás, y con el mismo valor, con el mismo Pero arrojo. desconocidas por la historia oficial, ¿no? Una historia oficial que no ha podido magnificar esa presencia. Pero usted cita, Marcela, y quizá también Juan puede aportar, este general Juan Aurelio Pontón. Alauceño, el coronel. ¿De dónde nace, de dónde surge este coronel que tiene una presencia Mire, importante? cuando los levantamientos indígenas de Chimborazo, que inclusive eso tiene una memoria social tenaz. Usted en Riobamba, cuando oye el levantamiento, eso ya le viene en la sangre, es una memoria histórica. Hay temor frente a eso, porque eran levantamientos enormes, realmente. Juan Aurelio Pontón tenía haciendas en Alausí, era uno de los hombres ricos de Alausí, pero hay gente que olvida su clase social para comulgarse con el pueblo. Y Juan Aurelio Pontón comprendió la etapa histórica y se unió a esto. Él tuvo a su alrededor 60 guerrilleros, indígenas algunos, mestizos otros, blanco-mestizos algunos compañeros de él, y ellos viajaron hasta Cuenca para entrevistarse con Sucre y le dijeron, nosotros vamos a hacer su guerrilla móvil, vamos a abrir el camino. Eran 60 audaces que sabían caminar en el páramo como usted camina en la ciudad. Entonces se con calcula. Dificultades, yo bueno, aquí en la ciudad, en el páramo usted camina con dificultad por el frío, pero le acompaña otro tipo de vida, de belleza. Juan Aurelio Pontón con estos 60 guerrilleros, según dice el propio Sucre, en carta que pone a Bolívar, más o menos ejecutó 30 golpes de mano de caballería. Entonces él iba asusando al ejército español, iba desconcertándolo. Surgía un golpe de mano aquí, tenían que atender en otro lado. En Mocha fue un golpe de mano muy certero, que hizo creer que las tropas de Sucre ya avanzaban en ese momento y se reagruparon. Y él avanzó en La Tacunga, cerca de Pujilí, fue otro golpe de mano muy certero. Así, con estos 30 golpes de mano los desconcertó. Y este Juan Aurelio Pontón, nadie lo recordó jamás. Usted tuvo que entrar a la memoria oral de los alauceños, que hablaban del coronel. Inclusive tienen canciones para el coronel Juan Aurelio Pontón, y lo descubre en una de las más olvidadas cartas de Sucre. Imagine lo que fue 30 golpes de mano contra la corona española, abriéndole el camino a Sucre mientras los tenía desconcertados. ¿Por qué lo olvidaron? Porque era un blanco que se desclasó, porque comulgó con el pensamiento indígena, negro y revolucionario, y eso era indigno. Cuya forma de pensamiento aún pervive, ¿no? Así es. Todavía el poder tiene maneras de olvidar a quienes se han salido del redil. Del redil. ¿No? Entonces, eso ocurre. Vamos a hacer una pausa brevísima, volvemos enseguida porque queremos seguir tratando. Le preguntaremos, apenas volvamos, a Juan Pazmiño cuál es el papel que en la historia tienen aquellos mitos heroicos. Ya venimos. Es una bebida
que actualmente solamente hay... Al volver, conozca cuáles eran los hábitos gastronómicos de la época prerrepublicana. La cena que ofrecieron al libertador Simón Bolívar días después de la batalla de Pichincha y una bebida llamada yaguana. Ahora bien, la yaguana es un cocimiento de manzana Emilia, ¿ya? O también podemos utilizar manzana Ana. Tiene clavo de olor, pimienta dulce, el ispingo o flor de canelo, la canela. En la caja de Pandora seguimos recordando la batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822. De allí surge un personaje que la historia lo rescata con mucha relevancia, Abdón Calderón, el héroe niño. Pero Marcela Costales, Juan, nos dice, era innecesario darle un hálito heroico, ¿no? Su edad y su ímpetu en la lucha era suficiente para reconocerlo, porque se genera un mito alrededor de él. De hecho, cuando ocurre la batalla de Pichincha, hay el parte sobre la muerte de Abdón Calderón. Hay que recordar que Bolívar decreta que en el Yaguachí, cuando se nombra el capitán que no debe tener, que debe ser siempre Abdón Calderón, los soldados dirán, murió gloriosamente en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. De manera que fue un héroe por la batalla. Lo que ha ocurrido en la historia es que, dada esa concepción que también existía de las individualidades en la historia, no ver las grandes masas, la población indígena, la población campesina, la población afro, no ver las mujeres, entonces simplemente creer que la historia es hecha por determinadas figuras, eso condujo a interpretar también la independencia de la perspectiva de individualidades. La batalla del Pichincha es obra de Sucre, como que habría sido solito, cuando hay ahí todo un conjunto de fuerzas, de sectores sociales que se han involucrado, que apoyan, que ayudan. ¿Por qué es esa visión de individualizar procesos que son de masas? Es propio de la teoría tradicional de la historia. Hoy tenemos unas concepciones distintas. Ahora, para los historiadores contemporáneos, la historia la hacen las clases sociales, los pueblos, las naciones. Siempre es colectiva, los actores son colectivos. Las personas son representantes de ese tipo de intereses colectivos, etcétera. Pero esto de la leyenda de Abdón Calderón, sobre todo proviene de esta pequeña obra que publicó Manuel J. Calle, que se llama Leyendas del Tiempo Heroico. Entonces, ahí él traza a Abdón Calderón. Pero en el prólogo de esta obra, Manuel J. Calle dice, estas son leyendas. No dice son historias, son leyendas. Y considero, dice él, que la leyenda es un instrumento para fomentar el civismo. Y mi propósito, dice Manuel J. Calle, es fomentar el civismo, la identidad con esta patria, pintando a Abdón Calderón como un héroe que en efecto le da un balazo en una pierna, en la otra, en un brazo, en el otro, y sin embargo arengaba a las tropas porque él era un joven que abanderado, él llevaba la bandera en el batallón Yaguachi. Entonces, esta figura, a partir de estas leyendas del tiempo heroico y de lo que recrea Manuel J. Calle, con el paso del tiempo incluso se tergiversa. Yo he oído a profesores que dicen que Abdón Calderón llegó a tomar la bandera con la boca y cosas así. No, eso es una tergiversación, claro, incluso más lejos de lo que había hecho. Incluso ha llegado hasta producir cierta burla, ¿no? Sí, una construcción de esa naturaleza. Eso es por no haber leído a Manuel J. Calle de una parte, por haber tenido una tradición oral de tergiversarle y de manosear a esta figura. Pero lo cierto es que es un héroe. Claro. Y esas leyendas del tiempo heroico jugaron su papel el momento en que se necesitaba reforzar el civismo. Y se tendría que subrayar además que es uno de esos tantos jóvenes que lucharon. Uno de esos. Recordemos que en la batalla del Pichincha están muriendo como 500 realistas y como 300 patriotas. Y en las dos filas también hay quiteños. No solamente es que hay en la fila patriota, están quiteños que mueren también defendiendo la corona también, ¿no? Claro, hay que entender las circunstancias de la época. Y por eso la heroicidad que tiene ese proceso, por eso la significación que tienen las figuras, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, pero hay que entenderlo como un proceso colectivo, social, de perspectiva de país,
de perspectiva hispanoamericano, latinoamericano diríamos hoy, a la época hispanoamericano, porque sigue siendo, existe un lazo profundo con España. La gesta heroica, la batalla, la lucha en el campo, sin duda es algo importantísimo recordar aquí en este momento, pero también la cotidianidad, ¿no? Hay quienes, y ustedes conocen muy bien, han descubierto cómo era esa cotidianidad, qué se comía, qué comió el libertador Simón Bolívar y qué comieron los demás luchadores por la independencia. Vamos a ver este reportaje a continuación que se denomina Rescate. Veámoslo. Hace 30 o más años me dediqué a estudiar la cocina tradicional de Ecuador. Información histórica y también descripciones de objetos, utensilios para la cocina, técnicas y acontecimientos históricos, porque todo está dentro del panorama histórico. El 24 de mayo de 1822, la batalla de Pichincha, un mes más tarde llegó Simón Bolívar a Quito por primera vez. Quito hizo una celebración a los pocos días de su llegada. Y en los archivos se ha conservado un documento, en el archivo que hoy tiene Tamar Estupiñán, la historiadora. Ese documento dice la lista de cosas que se compraron para hacer ese banquete. No están los nombres de los platos, están los componentes, las cantidades y los costos. Se deduce que se trató de lo que se llama puchero. Un puchero es un cocido, un guiso, que tiene varias carnes, hasta 27 componentes. Era en ese tiempo un plato de lujo, si se quiere, para hacer homenajes, en fin. Cuando Bolívar llegó, quiere decir que todavía en la cocina se mantenía la cocina española. Es posible también que se haya hecho algunos envueltos, algún envuelto, tamal o quimbolito. Hoy vamos a hacer este quimbolito. Aquí en el mercado vamos a ubicar algunos ingredientes de este envuelto y nos llevamos a mi casa. Los ingredientes de este envuelto son huevos, por supuesto, harina de maíz tostado, queso, mantequilla sin sal, agua de azahar o vino tinto, azúcar y pasas. En las pasas es opcional. Evidentemente la cena o el almuerzo que tuvo el Libertador fue ofrecido por las clases sociales altas o aristocráticas de la época. Lo que podemos suponer es que los alimentos que consumió eran alimentos costosos. En este caso, los quimbolitos hace 200 años se podrían considerar como un alimento aristocrático. Cabe mencionar que en el menú ofrecido al Libertador no aparece el consumo de papa. Era porque solamente consumía las clases medias y bajas. Vamos a hacer la clara de la espumilla. Entonces vamos a poner aquí para batir conjuntamente con el azúcar. Entonces, ahorita vamos a mezclar la mantequilla con el azúcar. Cuando esté bien mezclado, vamos a incorporar uno por uno las yemas de huevo. Luego vamos a poner las especias. Y la harina de maíz tostado. Este plato se encuentra en el manual de la cocinera de Juan Pablo Sanz. Pienso que las recetas que aparecen en ese libro son recetas de la independencia porque no ha pasado más de 30 años. Los cambios alimentarios, los cambios de una receta a otra receta, los consumos, no sucede de un año para el otro. Esos cambios suceden de 50 años para el otro 50 años. Es muy lento. Una cuchara y un poquito más, como ustedes prefieran. Lo voy a envolver. No lo aprieten mucho. Esperamos 20-25 minutos. Pienso que se debe hacer un análisis de la independencia, porque ahí hubo un cambio fuerte. Fue el final de la colonia, de la colonia española y el comienzo de
de la República y de todo este movimiento o identitario de lo que actualmente somos los ecuatorianos. Allí está esto, este rescate también, ¿no? de la comida. Tu padre publica en ese libro tan bonito, ¿no? Aquello que pudo haber comido el Libertador, ¿no? ¿Hay mayores certezas de que eso aconteció? Bueno, en el libro de papá están los documentos, está el listado de productos que se compró para ese banquete. Entonces esa es la fuente primaria. ¿Se ha llegado a descubrir cuáles son las familias que ofrecen el banquete? Los Larrea ofrecieron el banquete y seguramente será como dice nuestro querido amigo chef, con estos elementos que el padre ha descubierto. Y Porque Santiago, Bolívar prácticamente viene un mes después de la batalla de Pichincha. En junio Entonces, llega claro. él. claro, Las no es cosas al día están- siguiente de la No, no, batalla. un mes más tarde. Claro. No había vuelos. Pero, y has dicho, la papa no era un alimento que consumía la aristocracia. En los textos que se han hallado no hay consumo de papa, realmente. Y luego el consumo de papa fue mucho más popular y entró a la aristocracia. Bueno, te estoy hablando más o menos de 1850, 1860, con un libro que publicó el arquitecto Juan Pablo Sanz, que se llama El Manual de la Cocinera. Ahí sí tenemos las papas, pero no con el término papa, sino patata. Claro. ¿Ya? Entonces todavía hay un Y dime una claro cosa, sesgo el ahí. puchero, ¿qué tal sabe? Teresa me dice que ha probado, Teresa Ceballos, ¿no? ¿Qué te ha parecido el puchero? Yo te tengo. Gracias. Es una combinación un poco extraña por los ingredientes que lleva. Sin embargo, es un rescate bastante grande de la gastronomía nuestra, ¿no? Lo he probado en casa, una mezcla diferente, pero creo que vale la pena para todos los que gustan. Muy bien. Ahora tienes estos elementos, ¿qué es lo que vas a hacer, Santiago? Solo les voy a mostrar los productos que se utilizan para realizar la yaguana. La yaguana es una bebida que actualmente solamente hay en Cuenca. Pero en archivos, en documentos, en manuales de cocina encontrados en el 19, se nota que no solamente consumían en Cuenca, sino en otras partes del Ecuador, como en Quito. Ahora bien, la yaguana es un cocimiento de manzana Emilia, ¿ya? O también podemos utilizar manzana Ana. No sé si han ¿Cómo visto no? eso. Manzana Ana es verde y con unos tintes rojos. ¿Ya? Y ese tipo de manzana sí sirve para hacer la yaguana. Y también la Emilia. La Emilia, el olor es Sí, delicioso. delicioso, único. Y tiene esas especias. Tiene clavo de olor, Ispin. pimienta dulce, el ispingo o flor de canelo, la canela. ¿Ya? Adicionalmente se pone una hierba que es el ataco, el sangorache o el amaranto. Que también sirve para la colada morada. Claro, para Y la para el colada. draque. Y para el draquecito en Cuenca. Sí, aguas aromáticas que son agua de azares y agua carmelitana. En algunos textos antiguos que se utilizaba agua rica, pero actualmente ya no existe el agua rica. Entonces en el manual de Sanz encontré la receta del agua rica e hice una reproducción con casi todos los ingredientes. Los ingredientes son mejorana, hierbas, varios tipos de hierbas, son especias también, clavo de olor, bastante clavo de olor, y un producto que es la algalia. La yaguana tiene zumo de piña, agua y azúcar. Yo supongo que los alimentos que aparecieron en el manual de Sanz, como fue un manual publicado en 1850, él habría aprendido tal vez de su madre, de las cocineras de la época, que vivieron en tiempo del Libertador. Muy bien, Santiago. No sé si vas a Sí, brindar les invito a los para que- historiadores. Entonces, Gracias, querido. Marcelita Doctor. No, sigue, y sigue. Juan. Sí. Muchas Entonces, gracias. para que nos den su Su veredicto. aprobación, su veredicto. Vamos a catar el yaguar. Claro. A ver, ¿a qué sabe? ¿A qué Sobre sabe? todo a manzana y a piña. Ajá. ¿No es cierto? Muy suave. rico. Delicado. ¿Puedo llevarme? Se parece mucho al agua de Jamaica.
Sí, aquí ahorita estoy haciendo una investigación de por qué no tenemos chicha morada acá, en Ecuador. ¿Como en Perú? Como en Perú. Entonces, eso tendría que investigar más. Tal vez, como los incas no se quedaron mucho tiempo acá. Esos cultivos no predominaron. No predominaron. Y la cocina y la comida es un proceso muy lento, ¿ya? Por ejemplo, por los protocolos alimentarios de la mesa, Erasmo de Rotterdam en el 16 hizo un libro para un príncipe. Esos protocolos se aplicaron 400 años después. Delicioso. Santiago, muchas gracias querido, por venir a gracias. compartir también tu conocimiento de esa parte de la historia nuestra. Próximamente queremos tenerle a Santiago aquí en la Caja de Pandora para que nos cuente cómo es que ha descubierto aquello que se consumió antes de que llegaran los españoles. Una cosa muy interesante para saber. Vamos a una pausa, volvemos enseguida en la Caja de Pandora. Ya venimos. Apenas regresemos, conozca cómo el cine es un gran instrumento de comunicación para entender la historia de la patria. Mira, la historia, si es dicha con la verdad, si es dicha desde las fuentes, tiene como toda verdad una belleza y una elegancia que cautiva el corazón. Seguimos recordando esa fecha importantísima, el 24 de mayo de 1822, con historiadores. Ellos tuvieron también la posibilidad de degustar, ¿no? una bebida de la época, ¿no? De aquellos años, la yaguana, ¿no? Sabrosa, me dicen, ¿no? Sí, sí. Yo no he probado todavía, voy a ver si me palanqueo con ustedes para que Santiago Pasos luego me haga probar. Le brinde un poquito. ¿No? Pero claro, así la historia me parece que es mucho más interesante, ¿no? La gente puede reconocer sabores, quizá olores, momentos importantes. Y el cine también ha hecho lo suyo para recuperar esos momentos decisivos de nuestra patria. Camilo Luzuriaga, a quien lo visitamos, nos contó cómo produjo esa película tan importante que da cuenta de un momento decisivo también para la liberación, para la independencia de lo que hoy es el Ecuador. Veámoslo. En 1809, 1810, mientras llega el día, empiezan el 10 de agosto de 1809, lo que los historiadores quiteños dieron a llamar el primer grito de la independencia. Y los sucesos que narra la película terminan el 2 de agosto de 1810 con la masacre de cerca de 300 quiteños. Si algo tiene la película es que es una propuesta de lo que pudo haber sido el ambiente de un Quito de hace más de 200 años. ¿Cómo pudo haber sido nuestra ciudad en esa época? En concreto respecto de la condición colonial que vivía nuestra ciudad, Quito. Y por lo tanto, el por qué surge esta necesidad de independizarse del imperio español. Tiene pleno sentido que los cineastas hagamos el esfuerzo por reconstruir, por recrear lo que pudo haber sido en nuestro pasado, los sucesos del pasado. Y no se diga si tienen significación histórica, ¿no? ¿Podemos, no? Sí, no. Sí, sí. Ok, vamos a filmar. Rodando. Trabajar en una película de una historia que ocurrió hace 200 años, tienes que acercarte a ese mundo, a ese vestuario, a esa forma de caminar, a esa forma de sentarse, a los hábitos que eran también diferentes. Listo, Redondo. Interpretar a Redondo, yo te diría que bien responsabilizado, porque no es un personaje enteramente de ficción, es un personaje histórico, es alguien que existió. Estás dotando de vida, quizá te exige como actor mayor responsabilidad, ¿no? Mayor rigor todavía, si cabe, a la hora de interpretarlo. Usted está enamorado de una mujer mestiza, Redondo. Quizá lo principal y lo que más llama la atención, así a priori, es obviamente el trasladarse a un tiempo pasado.
entonces con todo lo que esto conlleva. Ese es el ritmo que impone Arredondo a esta casa. O sea, él aparece y blum, 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 todo se transforma. Todo el mundo a trabajar, ¿ya? La reconstrucción de una época es un reto, y es un reto para mí fascinante. Está claro que podemos reconstruir época de una manera creíble. La parte visual, sonora de la época la podemos hacer. Nos sigue faltando la complejidad del guión, de la dramaturgia y por lo tanto de la dirección y de la actuación. ¡Filmamos! Buenos días, maestro. Manténgase con la casaca puesta, coronel. Primero hay que ser dramaturgos, porque hacer una película no es lo mismo que ser profesor de historia, que ya la tienen difícil. Tienen que ser muy imaginativos para poder enamorar a la audiencia de los niños y de los púberes y de los adolescentes. No se diga a nosotros los cineastas, porque lo nuestro es mucho más complejo. Tienes que estudiarlo y tienes que trabajarlo para que obviamente tú lo puedas incorporar y hacer parecer que es algo natural, que nace de ti, ¿no? La gente va a ver una película no para que le den cátedra de historia. La gente va a ver una película es para pasarla bien, sí. Y eso es construcción dramática, ¿no? Eso es el oficio del guión. Es todo un trabajo de investigación que hay que hacer si queremos ser rigurosos con la reconstrucción de época, porque ese es un poco el encanto, ¿no? El pasado de alguna forma es un espejo en el que tenemos que mirarnos para poder avanzar, para poder evolucionar. Finalmente, el interés del cine no es el de la historia. Ese es el interés de los historiadores, ¿sí? El interés del cine es el cine. La reconstrucción de una época, de una condición humana, de una circunstancia humana. Con el apoyo necesario del Estado ecuatoriano, en unos 5 años, yo creo que podríamos tener, quién sabe si unas 5 buenas reconstrucciones de época, de diferentes momentos históricos de nuestro país. Es un gran trabajo y una gran inversión. Una gran inversión que vale la pena. ¿Qué hacer desde las instituciones para enamorar al público de la historia? Enamorar, realmente esa es la palabra. Mira, la historia, si es dicha con la verdad, si es dicha desde las fuentes, tiene como toda verdad una belleza y una elegancia que cautiva el corazón. No necesitas inventar nada, porque también cuando tú estás conociendo el hecho histórico, la imaginación tuya, que es la gran buceadora, te da todo el escenario en el que eso se desarrolló. Yo te digo algo, Manuela Sáenz, tú te imaginas el ala de su pelo, su forma de vestir, su perfume, su forma de caminar, el poder de su presencia. La imaginación tuya como individuo está presente en el momento en el que conoces la historia. Tiene que haber procesos inductivos. Nosotros, la pizarra fría no enseña. No. Hay que utilizar otros recursos. El cine es un recurso, pero también el hecho de que la gente vaya conociendo inclusive su patria chica. ¿Qué sabes de Cayambe? ¿Qué sabes de las pozas del Catequil, donde se le llevaba a los futuros conductores de su pueblo, a los iluminados, para que descienda sobre ellos Pingaroa, el cóndor de oro y fuego, después de la iniciación, y los eleve como mandatarios de su pueblo? No sabes nada. Pero si tú vas y conoces esa poza del Catequil en el páramo y ves ese ambiente señero, el vuelo del cóndor, tú comprendes la grandeza de los padres ancestrales. Como gobierno provincial nosotros tenemos un proyecto muy audaz, se llama Identidad Pichincha, y en eso estamos trabajando muy fuertemente, porque hemos dicho con el prefecto, además de la obra física, o más allá de la obra física, es más importante la recuperación de la memoria histórica. Es como si nuestro pueblo careciera de padres. Si tú no conocerías a tus padres, tu vida sería incompleta. Pero si tú conoces de dónde vienes, de qué poderosa raíz provienes, tu futuro es mucho más luminoso porque respondes a la grandeza de tu sangre. Así que estamos trabajando en eso. Hemos creado el Comité Internacional de Recuperación de la Memoria Histórica, que está conformado por Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Iniciamos con la figura de Manuela Sáenz y hoy queremos entrar en el ámbito de los afros y las mujeres libertarias, rescatando primero al general Otamendi. Muy bien, finalizamos con Juan Pazimiño. ¿Qué hacer? La misma pregunta de Marcela. ¿Qué hacer para enamorar de la historia a los ciudadanos? Primero, comprender que la historia no es el pasado por el pasado, que la historia es parte de nuestro presente y parte de nuestro futuro. Esas son nuestras raíces. Cuando uno comprende la historia en su dinámica social, en su dinámica de fuerzas,
de movilización de conceptos como este de libertad, independencia, que perdura hasta nuestros días. Hablamos de segunda independencia, hablamos de la necesidad de ser soberanos, de tener libertad plena, de dejar las hegemonías internacionales. Bueno, principios de hace 200 años que se siguen valorizando. Entonces, esa historia, dinamizada en función incluso de los medios contemporáneos, Facebook, página web, el cine, los documentales, tiene un notable éxito. Puedo decirlo que como cronista de la ciudad, por ejemplo, nuestra incursión en Facebook con el Archivo Metropolitano de Historia ha tenido enorme éxito. Esperamos que el nuevo cronista continúe. Pero todas estas dinámicas permiten poner la historia al servicio de la sociedad y encantar de una manera que no es solo relato de vejeces, de antigüedades, sino parte de lo que somos y de nuestro presente y futuro. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy complacidos de haberlos tenido aquí porque nos han permitido no solo recordar esta fecha importante, la del 24 de mayo, sino también de algún modo enamorar con la historia, que esa sea la contribución nuestra para que esta fecha no pase desapercibida y para que pensemos en dar pasos cualitativos, redescubriendo lo que somos, de dónde venimos. Un gran abrazo, amigas y amigos, por estar en sintonía con nosotros. No dejen de escribirnos. Recuérdenos que su palabra nos permite construir una televisión pública diferente. Un gran abrazo, que pasen bien. Hasta pronto. Excelente programa el de Fabián Velasco. Felicitaciones, una persona espectacular. Gabriel Jiménez.